Muy buenas, queridos jóvenes estudiantes de séptimo grado. Estamos en la materia de ciencias químicas. Tenemos un nuevo tema, un tema muy importante, muy bonito, y este tema es el átomo. Vamos a hablar sobre la definición del átomo, cuál es el concepto del átomo y sobre los modelos atómicos también. Vamos a ver cómo el concepto de átomo ha ido modificándose a lo largo de la historia del ser humano. Y bueno, vamos a empezar con 3 definiciones de átomo. Cada una de estas definiciones es un tanto más compleja que la anterior. Así que vamos a empezar. Y bueno, la primera definición dice que, según los griegos, el átomo, literalmente la palabra átomo, significa indivisible. Según los griegos, ellos pensaban que pues es la partícula que compone a todos los objetos de la materia, y más abajo, una categoría más abajo de átomo, pues no existía. Era lo más pequeño que se podía concebir, y por eso era indivisible. No se podía romper el átomo y tampoco se podía dividir como en partes más pequeñas el átomo. Eso es lo que los griegos pensaban, y bueno, ya vamos a ver más detenidamente en las siguientes diapositivas cuál era el pensamiento de los griegos con respecto al átomo. Vamos a pasar a la segunda definición, un poco más compleja, un poco más moderna. Dice que el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia, que tiene las propiedades de un elemento químico. Muy importante, tenemos que relacionar siempre el átomo con los elementos químicos. Cada átomo está relacionado a los elementos de su tabla periódica. Aquí tengo la tabla periódica, ¿sí? Y cada uno de estos elementos de la tabla periódica, pues, es un átomo distinto. Ya vamos a verlo también más a profundidad. Y una definición un tanto más completa, más compleja, dice que es una porción material menor de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas y posee las propiedades características de dicho elemento. Nuevamente relacionando átomo con los elementos. Quiero que quede eso muy claro, que se les quede en la memoria, que átomo es una parte que representa a un elemento químico. El hidrógeno, el oxígeno, el helio, el nitrógeno, el carbón, el oro, etcétera, 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 todos esos elementos químicos que están presentes en su tabla periódica, pues son átomos, ¿sí? Ok, teniendo esto afianzado, vamos a pasar a cómo es la estructura de un átomo. Esto es una representación, ¿sí?, de cómo sería un átomo, lo más común que podemos encontrar en un átomo, ¿sí? Y es que en el átomo podemos encontrar aquí en el centro un núcleo, ¿sí? Está en el centro el núcleo, y alrededor tenemos unas órbitas, ¿sí?, donde están los electrones. Los electrones están girando alrededor del núcleo del átomo, y bueno, en el núcleo del átomo podemos encontrar protones y neutrones. Entonces podemos decir que el átomo está constituido por un núcleo de protones y neutrones, y alrededor tiene electrones girando alrededor, ¿ok? Esto es quizás la imagen que a todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos de átomo, y es quizás la más conocida. Pero vamos a ver que esto no siempre fue así. No siempre nosotros hemos concebido al átomo de esta manera. Y para eso entran en juego lo que llamamos los modelos atómicos. Primeramente, ¿qué son los modelos atómicos? Es una representación concreta, gráfica o abstracta de la estructura de un átomo, ¿sí? Es cómo se concibe los átomos, ya que los átomos no los podemos ver a simple vista, no es tan fácil visualizarlos como son, pues a lo largo de la historia ciertas personas han dado forma como ellos imaginan, o como ellos, siguiendo ciertos experimentos, han logrado distinguir cómo son los átomos, cómo es la estructura de los átomos, cómo están compuestos, cómo están organizados los átomos, ¿sí? Entonces, tenemos que los primeros modelos atómicos fueron elaborados por los filósofos griegos hace miles de años, ¿sí? Los primeros, como ya lo había mencionado, los primeros en dar un concepto de átomo y de imaginar lo que son los átomos fueron los filósofos griegos. Pero estos modelos en la actualidad ya no se utilizan, pues poco a poco, con el desarrollo de la ciencia, han surgido nuevos modelos,
que tienen una base más científica, que están basados en los hechos, no solo en la imaginación de cómo pudieran ser, sino que pues cómo las leyes de la naturaleza se aplican a estos modelos y pues que son pues así realmente, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo poco a poco este concepto ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y vamos a empezar pues directamente con el modelo griego, el modelo de Leucipo y Demócrito, el modelo atómico como ellos creyeron o imaginaron en su tiempo, en el 400 a.C., que eran los átomos. Primero que nada, tenemos que decir que los griegos fueron los primeros en utilizar el término átomo para referirse a las partículas indivisibles e indestructibles que constituían todos los cuerpos. Como ya dijimos en la materia de biología, la célula es la parte más chiquita que constituye todos los seres vivos. Pues en este caso, los átomos es la partícula más pequeña que constituye todos los cuerpos, toda la materia, todo lo que podemos percibir, ¿sí? El aire, el escritorio, el mouse, la pantalla, todo lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos es la materia. Toda la materia está compuesta por átomos, ¿sí? Decían también estos filósofos griegos que los átomos son móviles y se desplazan en todas las direcciones. También decían que los átomos están formados por la misma sustancia. Todos los átomos tenían la misma sustancia, pero eran diferentes en tamaño y peso, ¿sí? Y por último, Demócrito dio una clasificación de 4 tipos de átomos, ¿sí? O los 4 elementos que conocemos ahora en la actualidad. Decía que había átomos de agua que eran pesados y húmedos, y yo aquí les puse una representación de cómo pudieran ser. Habían átomos de piedra que también eran muy pesados, pero eran secos. Había átomos de fuego que eran fugaces y calientes, y átomos de aire, fríos y ligeros. Esto era el pensamiento griego, el pensamiento de los filósofos, y este pensamiento se mantuvo durante mucho tiempo. Esto es lo que se creía a lo largo de muchos años, fue lo que se mantuvo. Y bueno, aquí les pongo una imagen de Demócrito. Pero vamos a ver que en 1808, pues este concepto ya no parecía muy apegado a la realidad, ¿sí? Entonces había gente que empezó a investigar sobre realmente qué eran los átomos. Y vino el señor John Dalton, ¿sí? Con su modelo atómico en 1808. Imaginen todo el tiempo que tuvo que transcurrir para que alguien empezara a hablar o a investigar sobre los átomos. Bueno, ¿qué decía el señor John Dalton? Él propuso una teoría, ¿sí? Decía que los átomos son esferas diminutas, sólidas, inmutables e indivisibles, ¿sí? Mantuvo el concepto de indivisibles y que no pueden ser creados ni destruidos los átomos, ¿sí? Solo se transformaban. Eso era lo que pensaba John Dalton, ¿sí? También decía que los átomos de diferentes elementos tienen diferentes tamaños y masa, similar a lo que decía Demócrito y Leucipo, ¿sí? Decía que todos los átomos de un elemento son iguales. El átomo de oxígeno era igual un átomo de oxígeno a otro átomo de oxígeno. Un átomo de hidrógeno era igual a otro átomo de hidrógeno, y así todos los elementos, todos los átomos del mismo elemento, pues eran iguales entre sí, pero distintos entre otros átomos. El átomo de oxígeno pues es muy distinto al de carbono, el de carbono muy distinto al de nitrógeno, y el de nitrógeno muy distinto al de hidrógeno. Esto es lo que decía John Dalton. También decían que los compuestos químicos pues son combinaciones de 2 o más átomos, ¿sí? Que para hacer agua pues tomaba 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y ya teníamos una molécula de agua o un compuesto químico llamado agua en este ejemplo. Los átomos también, decía John Dalton, que eran inmutables, no se podían cambiar, no se podían alterar de ninguna forma. Este fue el primer pensamiento tanto más científico, una aproximación más científico a lo que eran los átomos, y fue gracias a John Dalton en 1808. Vamos a ver que en 1897, muchos años después, casi 89 años, ¿sí? 89 años después, el científico inglés Joseph John Thomson descubrió que mediante la experimentación
algunas partículas de carga negativa estaban constituyendo el átomo y que al mismo tiempo estas partículas se podían desprender. Por lo tanto, él descubrió que el átomo en realidad sí era divisible por dos razones. Número uno, porque habían cosas más chiquitas que los átomos, ¿sí? Estaba diciendo él que había partículas más chiquitas de los átomos que eran la estructura, eran parte de la estructura de los átomos, y que al mismo tiempo esas partículas chiquititas se podían separar del átomo. Entonces sí se podía dividir. La idea que se había manejado durante muchísimos años, durante miles de años, de que el átomo era indivisible, pues vino Thomson y dijo que no, que eso ya no más, ese pensamiento ya no más. Entonces también Joseph Thomson elaboró su propio modelo atómico, y este modelo atómico es conocido como el pudín de pasas o el pastel de pasas, y decía que este pastel de pasas era realmente un átomo que eran esferas sólidas, ¿sí? Estas esferas sólidas tenían una carga positiva, y dentro de la esfera sólida se encontraban distribuidas uniformemente electrones, ¿sí? Él llamó a estas partículas chiquititas electrones, y estos electrones tenían una carga negativa. Y aquí les muestro el ejemplo de cómo Thomson decía que eran los átomos: unas esferas sólidas de carga positiva y que estaban incrustados pequeñas otras esferas de carga negativa, que eran los electrones. Vamos a ver que en 1911, poco tiempo después, realmente, solo vamos a ver cuántos años eran, solo 14 años después, en 1911, sí, estaba haciendo bien la cuenta, en 1911, el científico inglés Ernest Rutherford ganó el Premio Nobel de Química al realizar el siguiente experimento. Déjenme que les explique cuál fue el experimento que hizo Rutherford. Todo esto basado para crear su propio modelo atómico. Él lo que hizo fue poner una placa de oro, ¿sí? Una placa de oro sólido. Luego aquí tenía una fuente de partículas, de rayos gamma o de rayos alfa, una fuente que irradiaba energía, ¿sí? Y tenía aquí un detector de partículas, lo había rodeado. Entonces él empezó a bombardear, se le llama, o a disparar estos rayos, ¿sí? Esta fuente de partículas positiva, ¿sí? Y veía que la mayoría de las partículas venían y atravesaban la placa de oro, ¿sí? Y venían y se almacenaban acá, en la parte de atrás de la placa de oro. Venían y aquí se almacenaban las partículas. También veía que algunas rebotaban y se desviaban, ¿sí? Las partículas rebotaban y se desviaban. Y unas pocas partículas rebotaban, o sea, chocaban contra la lámina de oro y rebotaban directamente, ¿sí? Entonces, todo este experimento le hizo a Rutherford darse cuenta de ciertas cosas. ¿De qué se dio cuenta? Pues las conclusiones a las que llegó es que dentro de los átomos tenía que haber mucho espacio vacío. Por eso es que las partículas atravesaban la lámina de oro, que supuestamente nosotros la vemos sólida, ¿sí? Pero él dijo que dentro de los átomos tenía que haber vacío, por lo que ¡plum!, las partículas atravesaban la lámina, atravesaban los átomos, ¿sí? Y que debía haber un núcleo que era muy pequeño y muy denso, muy chiquitito y muy pesado, muy compacto, ¿sí? El núcleo. Este núcleo tenía que tener casi toda la masa del átomo, todo el peso del átomo, pues tenía que estar en el núcleo. Por lo cual, Rutherford elaboró un modelo atómico que lo comparó con el sistema planetario, con un sistema planetario, por ejemplo, con el sistema solar. Entonces, el modelo atómico de Rutherford decía así: el átomo está formado por un pequeño, pero muy denso núcleo de carga positiva, el Sol, ¿sí? Que lo comparó él con el Sol.
alrededor del cual giran los electrones, los planetas, los que vendrían siendo los planetas, que tienen carga negativa. La corteza, ¿sí? Todo lo que está fuera del núcleo, es un voluminoso espacio muy grande, vacío, donde se encuentran los electrones, cuya masa es despreciable, es muy chiquita, no importa, ¿sí? A eso se refiere con que es despreciable. No importa realmente la masa, porque es muy chiquitita, que no hace mayor diferencia en el cálculo de la masa total del átomo. Y bueno, tiene carga negativa, ¿sí? Esto es lo que ideó Rutherford. Y bueno, es el modelo atómico que a nosotros se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un átomo. Es el que les presentaba en un principio. Bueno, le falta una cosita. Le falta lo que agregó el científico danés Niels Bohr. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la idea que tenía Rutherford? Lo que pasa es que si decimos que el núcleo del átomo es positivo y los electrones son negativos, pues ustedes saben, polos opuestos se atraen. En este caso, las cargas negativas se atraen, por lo que constantemente los electrones van a estarse atrayendo con el núcleo de los átomos, por lo que constantemente van a estar ocupando energía, mucha energía. Y esto iba a hacer que cuando se acabara la energía del átomo, pues que se desplomaran o se desintegraran los átomos, por lo que toda la materia como la conocemos no pudiera existir, porque estaría constantemente desintegrándose. Entonces, este era el único fallo que en aquel entonces habían encontrado al modelo de Rutherford. ¿Qué hicieron? Pues, como ya les explicaba, Niels Bohr, también ganador del premio Nobel en 1913, elaboró un nuevo modelo atómico. Y este decía así, decía que el átomo es un sistema dinámico, es decir, que está en constante movimiento. Un sistema dinámico de partículas con un núcleo en el centro, compuesto por protones de carga positiva y neutrones de carga neutra. No tienen ni carga positiva ni carga negativa, ¿sí? Esto es lo que hacía en idea, en concepto, que los neutrones estabilizaran al núcleo, estabilizaran al átomo, y así no se estuvieran atrayendo constantemente electrones y el núcleo atómico, porque habían otras partículas que estabilizaban, por lo que toda la materia ya no se estaría desintegrando según el modelo anterior. Este modelo de Bohr es un poco más apegado a la realidad. Entonces los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas bien definidas, donde esto es otra cosa que agregó Bohr, donde pueden cambiar de nivel si ganan o pierden energía. ¿Recuerdan lo que les decía? Que los electrones se están moviendo y están acercándose al núcleo. Pues esto Niels Bohr dijo que si ocurría, si era real, y que conforme ganaban o perdían energía los electrones, pues pasaba esto de que se acercaban o se alejaban, y a esto se le llama cambiar del nivel de energético, ¿sí? Es un tema un poquito más complejo que solo para decir más sencillamente, Niels Bohr agregó al modelo que ya se tenía de Rutherford los neutrones, ¿sí? Lo vamos a dejar así, que los neutrones le daban cierta estabilidad. Ok, ahorita este es quizás el modelo más completo, sencillo, ¿sí? Los modelos que vamos a ver aquí a continuación son un poco más complejos, ¿sí? Son más actuales, evidentemente. En 1913 pues es reciente, relativamente reciente, pero en 1926 ya hay más avance de la tecnología y tenemos el modelo atómico de Schrödinger, ¿sí? Erwin Schrödinger, es un poco difícil la pronunciación, pero es un científico alemán, Erwin Schrödinger. Él desarrolló una rama de la física que se llama la mecánica cuántica. La mecánica cuántica estudia las propiedades de las partículas subatómicas, es decir, los protones, los neutrones, los electrones, etc. Y cuáles son las interacciones que hay entre la materia y la radiación. Erwin Schrödinger es el precursor de esta rama de la física, ¿sí? Y también hizo un modelo atómico, él ideó un modelo atómico.
hizo pequeñas correcciones a lo que ya se conocía del modelo de Born, ¿sí? Y estas correcciones son las siguientes. Dice que los electrones no giran sobre trayectorias fijas, ¿sí? Esas órbitas, como los planetas alrededor del Sol, pues él dice, Schrödinger, de que no es así. No hay una órbita bien definida que siguen los electrones, sino que realmente los electrones se acercan o se alejan del núcleo por diferentes motivos, no porque ya sean así establecidos, no porque tengan una órbita establecida, sino que por diferentes interacciones con la materia, pues los electrones se acercan o se alejan del núcleo, ¿sí? También dice que los electrones se pueden encontrar en diferentes lugares del átomo, ¿sí? Alrededor del núcleo, eso sí, dice que es alrededor del núcleo. Y a estos diferentes lugares donde se puede encontrar el electrón se le llama la nube electrónica o nube de probabilidad, ¿sí? La nube atómica o la nube de probabilidad es, pues, se define como la región del espacio que tiene mayor probabilidad de encontrarse un electrón, ¿sí? La región del espacio donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. Y aquí es difícil encontrar un dibujo del modelo atómico de Schrödinger porque no es algo fácil de dibujar. Algo de probabilidad pues es un poco más abstracto, ¿sí? No es tan concreto, pero sería algo así. Tenemos un núcleo positivo que tiene protones y neutrones y alrededor pues cada uno de los puntitos que vemos no es un electrón realmente, sino que donde pudiera encontrarse el electrón. Es un poco complicado, ¿sí? Pero este es el modelo actual, es el modelo que se conoce, el modelo más actualizado, ¿sí? El último modelo que se ha ideado. Es el modelo atómico de Schrödinger en 1926. Y bueno, este es un pequeño repaso a través de la historia de los modelos atómicos. Estén pendientes del aula virtual porque voy a subir ahí la tarea, la actividad que ustedes van a realizar con respecto al modelo atómico, con respecto a este video de los modelos atómicos. Si tienen alguna duda, ya saben, estoy a su disposición. Están los comentarios del video. Si se les parece cómodo a ustedes dejar un comentario, pues yo les puedo contestar ahí. Y si no, también tenemos los chats en línea en el aula virtual. Yo les recomiendo que utilicemos esa herramienta. Es muy buena, es una herramienta que nos permite tener una comunicación directa en tiempo real. Y pues me gustaría que la utilizáramos un poco más. Esto es todo por el video de hoy. Espero que estén muy bien en casa, chicos. Y sobre todo, hashtag no salgan de la casa si no es estrictamente necesario. Hay que cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Yo me despido, ha sido un gusto y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós, tengo que detener.